parada obligatoria. Se abre un camino. Era la Pascua, el tiempo en que el pueblo recordaba cómo Dios los había rescatado de ser esclavos en Egipto. Era una semana de fiesta y mucha gente llegaba a la ciudad para celebrar con sus familias. Todos debían preparar un cordero y comerlo en familia, recordando cómo en Egipto Dios les había dado instrucciones de usar la sangre para pintar arriba de las puertas. De esa manera, cuando el ángel pasara castigando, pasaría de lejos de esa casa, se daría cuenta que ya un cordero había dado su vida por ellos. Aunque todos podían celebrar la Pascua, no todos podían entrar en el templo, la casa de Dios, ni mucho menos entrar al lugar más santo a estar con Dios. Ahí solamente podían entrar los sacerdotes una vez al año para pedir perdón por las cosas malas que el pueblo había hecho y hacer sacrificios para no ser castigados. Esa era una manera de recordar que todos tenían la mancha del pecado y que alguien más sería castigado en su lugar. Pero no era un sacrificio perfecto, porque para poder entrar, los sacerdotes debían pedir primero perdón por las cosas malas que ellos mismos habían hecho. Parecía que estar cerca de Dios era imposible. Una gruesa cortina que separaba ese lugar sagrado les recordaba que estaban separados de Dios. Pero Jesús había venido para cambiar eso. Él mismo había entrado a Jerusalén como el rey que abriría el camino para que todos los que crean en Él puedan volver a ser sus amigos. Recordarás que Dios había estado moviendo las cosas para enviar al rescatador. Había movido gente caminando, había salvado a una familia y a muchos animales dentro de un arca. Había mostrado su carro de fuego para que un joven profeta recibiera su poder. Había usado un gran pez para transportar a su mensajero con las buenas noticias. Cada vez Dios usaba medios diferentes para señalar quién era el rescatador. Y Jesús había entrado en un burrito justo en la Pascua para completar el plan de rescate de una vez y para siempre. Todo el plan de Dios se movía sin detenerse, pero Jesús debía hacer una parada obligatoria, dolorosa y terrible, porque aunque la gente que celebraba la fiesta no lo reconocía, Jesús era el Cordero perfecto del sacrificio, que abriría el camino para que todos los que creyeran, y no solo unos pocos, pudieran estar junto a Dios para siempre. Durante la cena de la Pascua, Jesús había partido el pan y había dicho que eso representaba su cuerpo. Y sus amigos no lo entendieron. Luego tomó la copa de vino y dio gracias y dijo que el vino representaba su sangre. ¿Cómo? La sangre de un cordero, y sus amigos no lo entendieron. Luego Jesús lavó los pies de sus discípulos, cosa que hacían los esclavos solamente, y sus amigos no lo entendieron. Más tarde, Jesús invitó a sus amigos al huerto para orar, donde oró con mucha tristeza, y sus amigos no lo entendieron y más bien se durmieron. Cuando vinieron los soldados del templo a buscar a Jesús, uno de sus amigos lo traicionó y los demás no entendieron y lo abandonaron. En el templo, unas personas dijeron mentiras acerca de Jesús. Él nunca había hecho nada malo, pero en lugar de defenderse se quedó callado y nadie lo entendió. ¡Castíguenlo! ¡Pónganlo en la cruz!, gritaron los sacerdotes y muchas personas enojadas. Entonces
Llevaron a Jesús a un monte y lo clavaron en la cruz. Toda su sangre corrió hasta que no quedó ni una gota. Jesús sintió la tristeza más grande cuando Dios tuvo que dejar de verlo, porque Jesús, convertido en el mejor cordero, llevaba la mancha del pecado de todas las personas. Él era el cordero que recibía el castigo para que otros no fueran castigados. Jesús gritó: «Ya terminó». Y en ese momento la cortina gruesa que estaba en el templo se rompió de arriba a abajo y todos pudieron ver el lugar más santo de la casa de Dios. Y también en ese momento Jesús murió. Y nadie entendió que lo que había terminado era la separación que había entre Dios y las personas. Jesús había abierto el camino. Los amigos de Jesús pusieron su cuerpo en una cueva oscura, como cuando Jonás había entrado a la panza oscura del pez. Igual que aquel profeta, Jesús estuvo 3 días allí. Pero diferente a Jonás, Jesús había entrado a ese lugar oscuro por obediencia y nadie lo entendió. Todo se quedó quieto y triste. ¿Sería que el plan de rescate no había funcionado? ¿Cómo nos llevaría Dios a su lado de nuevo? Pero al tercer día todo se movió. Un ángel quitó la piedra de la entrada de la cueva oscura y la luz brilló más que nunca. Jesús había vuelto a la vida. El Cordero perfecto de Dios había pagado las consecuencias de la mancha del pecado y todos los que creyeran en Él tienen el camino abierto para volver a ser amigos de Dios para siempre. ¿Y qué con nosotros? En la historia de hoy recordamos una de las semanas más importantes y especiales para todos los que somos amigos de Jesús. Vos y yo podemos recordar esta semana que Jesús vino al mundo a limpiar la mancha del pecado y a rescatarnos. Tal vez vos en tu casa te puedes estar preguntando ¿por qué tengo un corazón manchado? Pues quiero que recordemos juntos lo que Jesús hizo por nosotros. Dios sabía que el mundo se había rebelado en su contra. Y es por esto que envió a su Hijo, que murió en una cruz, para cargar con todos los pecados tuyos y míos y de todo el mundo. No puedo imaginarme lo que Jesús pudo haber sufrido en esa cruz, pero sí estoy segura de que Él mismo fue el que, como este wipey, vino a limpiar la mancha del pecado de mi corazón. Y ¿sabes qué? Solo tenemos que darnos cuenta de todas las cosas que tenemos malas y tenemos que darnos cuenta de que hay mancha en nuestro corazón y solamente pedirle a Jesús que sea nuestro mejor amigo y que venga a ayudarnos para siempre poder caminar con Él. Estas son puras buenas noticias, porque Jesús no solamente murió en la cruz, sino que 3 días después resucitó para estar siempre en el cielo con Dios. Y si nosotros le hemos pedido a Jesús que sea nuestro mejor amigo, esto nos da la seguridad de que somos sus mejores amigos para siempre y que un día, cuando Dios nos llame, vamos a estar disfrutando de esa casa tan preciosa y tan espectacular que Dios está preparando para vos y para mí. Así que hoy quiero invitarnos a que, no solo en tu casa, sino en tu vecindario, donde sea que vivas, celebres conmigo y con Jesús, que no solamente vino y murió en esa cruz para cargar todo el peso del pecado, sino que 3 días después volvió a la vida para recordarnos que Él es el más fuerte, el más grande y el más poderoso de todo el mundo. Jesús venció a la muerte y venció al pecado también. Él cargó con todo lo malo de la humanidad y prometió que nunca nos va a dejar solos. Así que aunque los tiempos a veces sean difíciles, aunque vengan cosas que tal vez no sean tan felices, Jesús siempre está con nosotros. Y esas son las buenas noticias. Así que quiero recordarte y quiero invitarte a que en tu casa puedas celebrar que Jesús resucitó y que esta fecha sea una fecha de fiesta, porque Jesús nunca nos va a dejar solos. Así que si vos en tu casa querés orar conmigo, puedes cerrar tus ojos o si querés puedes dejarlos abiertos. Yo voy a cerrar los míos. Jesús, gracias porque viniste al mundo a limpiar la mancha del pecado.
Yo te doy gracias porque es verdad todo lo que dice la Biblia acerca de tu muerte y de tu resurrección. Y gracias porque una vez que te pedimos que vengas a nuestro corazón, que te necesitamos y que borras la mancha del pecado, nunca más volvemos a estar alejados de vos. Y estas son las mejores noticias. Gracias porque mis amigos de Tesoros hoy pueden pedirte esto, y sus familias y sus amigos y todas las personas que están a su alrededor. Gracias porque la salvación es para todos. Solamente necesitamos pedirla y vos nos la vas a dar. Gracias por quien sos vos, Jesús, y gracias por resucitar. Te amamos y oramos en tu nombre. Amén.